Este proceso... El caso está herido de muerte, Melissa. ¿Por qué? Primero, porque el mismo fiscal José Domingo Pérez, una grave deficiencia de todo el sistema, Melissa, no solamente de la Fiscalía, porque quien decide si una persona va preso no es finalmente el Poder Judicial. Con Andy Carrión, abogado penalista, por el caso de la anulación o la confirmación del fallo que declaró nulo el juicio contra todos los procesados del caso Cócteles por los aportes ilícitos a las campañas de Fuerza Popular del año 2011 y 2016. Un juicio que inició en 2017, que tuvo avances, reveses y que ahora ha sido ratificado entonces por el Poder Judicial, que ha anulado, entonces ha decidido la anulación o ratificar la anulación del juicio oral, que pasa a etapa intermedia. ¿Qué significa, doctor Carrión, que este proceso pase a etapa intermedia? Quiere decir que lo avanzado y cualquier prueba que pueda demostrar algún delito queda sin efecto. Muy buenos días, antes que nada, Melissa, y gracias por la invitación. Lo que ha hecho el día de ayer el Poder Judicial es ratificar, Melissa, la decisión que ya había tomado en su oportunidad el colegiado, es decir, estos 3 jueces que llevaban adelante el juicio contra Keiko Fujimori. Esto se gatilló a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional que en el caso de José Klimper advirtió que habían graves deficiencias en la acusación que en su oportunidad formuló José Domingo Pérez. Por ejemplo, el hecho de que se le venga a juzgar por hechos que no habían sido considerados previamente en la investigación preparatoria. A raíz de estas deficiencias es que el Tribunal Constitucional ordena que este colegiado excluya a José Klimper Ackerman del juicio en sí. El problema es de que excluirlo ya implicaba que de alguna manera afecta a todo el juicio que se llevaba adelante. Es por eso que los 3 jueces decidieron que este caso se retrotraiga a la etapa intermedia y que se anule el juicio, la acusación tal como lo había señalado el Tribunal Constitucional. Quiere decir que se halló en el caso Klimper, el Tribunal Constitucional, vicios o irregularidades o, digamos, temas, acusaciones injustificadas por casos que no habían sido investigados o incluidos en el caso Cócteles. Entonces, a todos se les aplica lo mismo, aunque en el caso de los demás implicados, investigados, no se haya dado la misma figura. Eso es importante precisar, porque lo que la Corte Constitucional en su oportunidad decidió fue de que en el caso de José Klimper sí se habían advertido deficiencias de hechos que no habían sido investigados previamente. Deficiencias que también hubo entonces en los otros casos. Que en rigor deberían de afectar, porque estamos hablando de una supuesta organización criminal. Entonces, que si hay hechos que afectan a uno de los imputados, entonces afectarían a supuestamente toda la organización criminal que en su oportunidad había acusado a José Domingo Pérez, y ese fue el motivo por el cual el juzgado dijo, bueno, no podemos nosotros seguir adelante. Desde su punto de vista, así fue. Así sucedió, digamos, lo que señaló el Tribunal Constitucional. Sí. En el caso Klimper, ¿tuvo asidero, argumento para señalar esto? Yo creo que sí. De hecho, el Tribunal Constitucional, cuando decide, identifica claramente cuáles son los hechos por los cuales no había sido investigado previamente y cuando fue acusado inusitadamente por hechos que no se le permitió defenderse en su oportunidad. Y lo que señaló en su oportunidad también el juzgado, juzgado conformado por 3 jueces, Melissa, fue de que ya el caso era inviable, porque también habían otros acusados que habían presentado recursos constitucionales y había habido primero un revés con el caso del abogado Arsenio Oré, quien la Corte Constitucional señaló también de que se le debería de excluir. Luego vino el caso de José Klimper y también se le debía excluir, con lo cual ya el caso está herido de muerte, Melissa. Y lo que señalaron los jueces, a pesar de que en un inicio se rehusaron a que el caso quede ahí, decir, bueno, es inviable que el juicio siga, anulamos este juicio y retrotraemos a la etapa previa que fue la intermedia. Esto lo fue que tendría que presentar entonces de aquí en adelante la Fiscalía para avanzar nuevamente en este proceso son nuevas pruebas. Sí, lo que pasa... ¿Ya no puede presentar aquello que presentó inicialmente? No, puede volver a hacerlo. Lo que tiene que hacer es mejorar esa acusación, pero la pregunta es hasta dónde se puede mejorar, hasta dónde se puede perfeccionar, si ya el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema en otro pronunciamiento han evidenciado, Melissa, las graves deficiencias que tiene esta acusación. Entonces, desde su punto de vista, sí hubo, digamos, un abuso
contra los implicados, los investigados por este caso? Bueno, no lo digo Varios yo. de ellos pasaron prisión preventiva, Sí. como por ejemplo Keiko Fujimori, en 2 oportunidades. Melissa, se han pedido contra otros también prisiones preventivas, no solamente contra Keiko Fujimori, fue la más prominente de todo este grupo Exacto. que estaba siendo investigado, pero también se solicitaron prisiones preventivas en contra de otros investigados. Y yo me adhiero a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, que hay graves o gravísimas deficiencias y que ahora eso ha sido ratificado, Melissa, en una decisión que ha tomado también una instancia superior el día de ayer, porque esta nulidad del juicio fue apelada tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía. Dijeron, no, prosigamos con el juicio. Pero la sala ha ratificado ya la decisión de estos 3 jueces de primera instancia, con lo cual ya definitivamente... Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Bueno, Por parte de pueden la Fiscalía. interponer un recurso de casación, pero eso no enerva la posibilidad de que esto ya se retrotraiga. ¿Qué pasa en adelante? Bueno, si ya se ha anulado la acusación, el caso en sí tiene que volver a un juez de investigación preparatoria, y este juez de investigación preparatoria tiene que devolver a su vez la acusación a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda reformular su acusación, respetando los derechos en esta ocasión sí que han sido advertidos, que fueron transgredidos tanto por el Tribunal Constitucional como por también este colegiado. Y desde su punto de vista, ¿correspondería que José Domingo Pérez se aparte de esta investigación, de este caso, como señala la defensa de Keiko Fujimori? Melissa, han habido muchas irregularidades en la investigación fiscal. De hecho, la acusación se formuló en marzo del 2021, pero fueron semanas antes de las elecciones. Es decir, ¿por qué se apresuró? ¿Por qué la celeridad de presentar una Para acusación al perjudicarla, Poder supuestamente, Judicial políticamente. semanas antes de las elecciones? Y claro, esa celeridad hizo de que precisamente se presente una acusación muy deficiente, porque todavía en aquella oportunidad faltaban actuar muchas diligencias, testimonios, requerimientos de información, etcétera, que quizás habrían permitido formular una mejor acusación. ¿Cuál fue el motivo de la celeridad del fiscal José Domingo Pérez? Y tú dijiste algo importante, ¿por qué también muchos de los acusados, ahora acusados, fueron perjudicados con medidas de prisiones preventivas o detenciones preliminares? O sea, ha habido aquí, yo creo, una grave deficiencia de todo el sistema, Melissa, no solamente de la Fiscalía, porque quien decide si una persona va preso o no es finalmente el Poder Judicial. Exacto. ¿Qué han hecho los jueces, Melissa? Y esa es una grave llamada de atención, que no lo digo yo, sino lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué han hecho los jueces para controlar el avance adecuado y razonable de este caso? Porque los jueces también han tenido una participación constante. Ha tenido que venir el Tribunal Constitucional para recién advertir estas graves deficiencias. La pregunta es, ¿no se advirtieron el año 2021, no se advirtieron el año 2018, el año 2019? ¿Qué hicieron los jueces precisamente? Que son quienes tienen que llevar el adecuado control y sobre todo el respeto de los derechos de las personas que están siendo investigadas. ¿Y qué pasa? Bueno, son 5 delitos: lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo. Desde su punto de vista, los aportes, en el caso de los aportes supuestamente ilícitos, ¿constituyen lavado de activos? Bueno, hasta ahora, al menos en el Poder Judicial, 17 millones de dólares han sido señalados como parte de estos aportes ilícitos. 1 millón de ellos correspondería a Odebrecht. Y lo que señala la defensa de Keiko Fujimori es que nunca llegaron estos aportes, por lo menos de Odebrecht, y lo otro no era delito en su momento. Sí. ¿Qué es lo más importante a dilucidar cuando se imputa el delito de lavado de activos, Melissa? Lo más importante es no necesariamente el aporte que se ha recibido, sino que la persona que recibe el aporte no solamente conocía de ese origen ilícito, sino si además podía presumirlo. Y ese es el punto medular. Si la persona que recibe el aporte ilícito dice, bueno, yo presumo que en efecto los dineros que estoy recibiendo tienen una procedencia ilícita y trato de pitufiarlos, de ver la forma de incorporarlos al tráfico financiero formal, cerrados, que era uno de los elementos, pues entonces sí se cometería el delito de lavado de activos. El problema es, Melissa, que estamos hablando de campañas que se retrotraen al año 2016, 2011, en las cuales no necesariamente se tenía certeza de que el financiamiento de Odebrecht procedía de un financiamiento de origen criminal. Es como que el día de hoy una empresa de gran prestigio internacional decida financiar a un candidato o a un partido y que no se sospeche porque el día de hoy tiene una buena reputación respecto a sus ámbitos comerciales o industriales, pero que años después
se descubra que en efecto cometía delitos, ya sea de corrupción, de tráfico de influencias, colusión, como se descubrió en el caso de Odebrecht. Y ese es el punto medular, porque ese conocimiento o esa presunción de la ilicitud, Melissa, tiene que ser contextual. Es decir, al momento mismo de recibir ese financiamiento, porque si lo evaluamos de acuerdo al conocimiento que ya tenemos el día de hoy, pues entonces todos los que han recibido dinero de Odebrecht definitivamente tendrían que ser culpables. Correcto. ¿Le ve usted futuro a esta posible nueva acusación, a este proceso? El caso está herido de muerte, Melissa. ¿Por qué? Primero, porque el mismo fiscal José Domingo Pérez no debió de investigar el delito de obstrucción a la justicia, porque imputando a algunos abogados y a otras personas investigadas dentro de este caso, porque él era el afectado. Por eso que esa fue la primera decisión del Tribunal Constitucional de excluir a Arsenio Oré, porque le estaba investigando porque perturbó supuestamente su investigación. Ese caso, por ejemplo, ya tiene que pasar a otra fiscalía. Pero ya vemos que hay 4 delitos más que tú acabas de mencionar, Melissa, que en realidad han sufrido graves irregularidades advertidas por el propio Tribunal Constitucional. La pregunta más importante, diría yo, una vez que se ha devuelta esta acusación a la Fiscalía está en la capacidad de presentar una nueva acusación, respetando los derechos de los imputados, aportando pruebas definitivas que sí acrediten el delito de lavado de activos y los demás delitos, o ya ese es un trabajo que no va a poder ser realizado. Y de ello depende que ahora sí, una vez que la Fiscalía elabora una nueva acusación, el juez de garantías, es decir, este nuevo juez que evalúe si la acusación está correctamente elaborada o no, haga un trabajo de control real, efectivo y razonable. El juez anterior, Víctor Zúñiga Urday, que es quien hizo este control, devolvió, Melissa, en 19 oportunidades la acusación a la Fiscalía. Es como que te den 19 oportunidades para aprobar un examen. Desde ese momento, ya todos los que estábamos en el ámbito jurídico podíamos advertir las graves deficiencias. Lo más debió devolver 1 o 2 veces. Y si el juez de verdad identificó que no procedía esta acusación, pues simplemente archivarla y decir, bueno, 2 o 3 delitos, si tienen la suficiencia probatoria, vayamos a juicio. El problema de nuestro sistema, Melissa, es de que los jueces que hacen este control de acusación, por lo general se han convertido en mesa de partes. Los recursos que se han gastado son ingentes recursos que tú y yo lo pagamos con nuestros impuestos para financiar el trabajo del fiscal, para financiar el trabajo del juez. En cualquier democracia razonable, Melissa, deberían de ser despedidos de su trabajo, porque nosotros somos los que estamos financiando precisamente esa labor que están desplegando. Muy bien, entonces, ¿cree usted qué es lo que cree en todo caso que va a pasar? ¿Se podría de alguna manera hallar responsabilidad en Keiko Fujimori, en los dirigentes de Fuerza Popular de la época, retomando el juicio a partir de la etapa intermedia? Bueno, ya el trabajo de la Fiscalía está cuesta arriba. Ya hay graves deficiencias que se han advertido y lo que tiene que hacer en rigor es no solamente concentrarse en los hechos que fueron investigados previamente y solamente acusar por esos hechos. Y en segundo lugar, que es el trabajo más titánico, es la de individualizar adecuadamente las imputaciones, porque lo que hizo el fiscal José Domingo Pérez fue presentar una acusación en bloque. Y en derecho penal todos sabemos, Melissa, de que las responsabilidades son muy individuales y tiene que precisarse muy bien la imputación por cada uno de los imputados, así sean 20, 24, 50 o 100. ¿Y estos 5 delitos que acusó inicialmente la Fiscalía podrían reducirse desde su punto de vista? Lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo. Hay un tema aún más grave, Melissa. Si es que este caso ya ha sido retrotraído a la etapa intermedia, mira, estamos hablando del 2021 y nos ha tomado hasta el 2025 para entrar al juicio, o fines del 2024, implicaría que también se tome otro tiempo similar. Ojo que este caso viene del 2017 y justo eso quería señalarte. ¿Qué pasa con los casos que ya van a prescribir? Sobre todo en los delitos, por ejemplo, el de falsedad, falsa declaración en procedimiento administrativo. O sea, de los 5 delitos podrían, en el mejor de los casos, si aceleran los tiempos, simplemente quedar 2 o 3, con lo cual el caso ya se va debilitando, y más aún si es que estos 2 o 3 están en la capacidad de aportar las pruebas suficientes para que esto culmine, por ejemplo, con una sentencia condenatoria. Entonces estamos frente a una grave deficiencia porque son hechos del 2016 y 2011. Entonces pueden eventualmente prescribir muchos de los delitos que acabas de mencionar. El más grave es el lavado de activos y el de organización criminal. Esos es poco probable que prescriban porque las penas sí son muy altas, pero en el
mejor de los casos para la Fiscalía te quedarías con 2 delitos, que sería el de organización criminal y también el de lavado de activos, y los demás ya indefectiblemente prescribirían. Muy bien, ha sido Andy Carrión, abogado penalista. Gracias por estar esta mañana con nosotros.